Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Revista Semanal. Tenemos 4 historias para compartir de personas comprometidas. Vamos a hablar de emoción, de historias que inspiran, de temas muy diferentes y todos ellos yo creo que muy bonitos. Seguramente han oído muchas veces hablar del Esperanto, aquella lengua que se hizo para unificar culturas, para unificar a todo el mundo. Bueno, pues sepan que aquí tenemos una asociación que se encarga de perseverarlo, de que no se olvide y de que esté compartiéndose en actividades para florecer precisamente esta lengua, este idioma. Viajamos hasta Portugalete para ello porque dentro de muy poquito, en julio, se va a celebrar el Congreso, el 84 Congreso Español de Esperanto. Más de un centenar de personas se van a reunir precisamente, como decimos, para compartir experiencias en torno a una lengua que nació para unir culturas y derribar barreras. Va a estar con nosotros su organizadora, que es Susana Zabaco. Pero también vamos a estar una semana más con la Fundación Miranda para que nos enseñen otra manera de cuidados cercanos, con actividades positivas para nuestros mayores que les hagan un poquito más fácil el día a día y la vida. Iván Llorente nos lo va a explicar como siempre de una manera cercana y de una manera muy fácil y desde una perspectiva siempre bonita, siempre positiva, y nos van a contar todas las actividades que tienen de cara a este verano. Y también conoceremos a Xavi, protagonista de una historia de superación y de amor incondicional. Le hizo una promesa a su madre, que ha tenido un mieloma múltiple, y le dijo que si superaba la enfermedad iba a hacer el Camino de Santiago en bicicleta en 48 horas y sin parar. Bueno, pues va a venir a contárnoslo aquí hoy con nosotros. Tiene un reto por delante importante, pero él es muy deportista, es una persona que tiene mucho afán de superación y seguro que lo consigue, así que vamos a estar con él también. Y vamos a cerrar el programa hablando de salud auditiva. Qué importante es cuidar nuestra audición y qué bien lo saben en la clínica CODA. Por ello va a estar Dayana Martínez con nosotros para hablarnos de los últimos adelantos, de la última tecnología en soluciones auditivas importantes que se ofrecen desde este centro que, como decimos, se encarga de cuidar con mimo nuestra audición. Todo esto, como siempre, en aproximadamente 2 horas casi que tenemos para estar juntos, así que no se vayan porque comenzamos. La grupo esperantista de Bilbao festas 110 jarojn da historio. Pli ol jarcento disvastigante lingvon kiu kunigas kulturojn kaj konstruas komunumon. Por kunmemori tiun eventon, ĝi organizas la 84 Kongreson de Esperanto. Ĉi-jare la renkontiĝo okazas en Portugalete, ĉe la sidejo de UNED. La lokon ĉirkaŭas serena etoso ene de belaj majestaj konstruaĵoj kaj ĝardeno, konvena por dialogo kaj interŝanĝo de ideoj. Portugalete enhavas vivantan historion. Ĝi estas la nura urbo sur la maldekstra riverbordo, kiu konservas sian historian esencon de mezepoka urbo. Promenado tra ĝiaj ŝtonpavimitaj stratoj permesas malkovri emblemajn monumentojn, kiel la Basilikon de Santa María, la Turon Salazar kaj la estatuon de Lope García de Salazar. Ekstere de sia malnova parto, la urbo kreskis montrante sian arkitekturan grandiosecon kun konstruaĵoj kiel la urbdomo aŭ la hotelo Puente Colgante. Kaj super la mara rivero ŝvebas ĝia granda simbolo, la Vizcaya Ponto, monda heredaĵo de UNESCO. Ekde Portugalete, dank al ĝia privilegia situo, malfermiĝas antaŭ ni bela ĉirkaŭaĵo. La pendoponto transportas nin al najbara urbo Guecho, kie la maro enkadrigas la pejzaĝon. El la ora sablo de la strando Ereaga al ĉarma malnova fiŝhaveno de Guecho, antaŭa loĝloko de fiŝkaptistoj kun ĝiaj blankaj domoj kaj pavimŝtonaj stratetoj. Ĉe la horizonto stariĝas la klifoj de Punta Galea. Ĝis 100 metrojn altaj ofertas vidindaĵojn de la estuaro nomata Abra kaj de la Atlantika Oceano.
La Congreso proponas ankaŭ vizitojn a la forpasinta industria animo de la provinco Vizcaya. De la forĝejo El Pobal, unu el la praindustria juveloj de Eŭskio, ĝis la muzeo pri minejoj de Gallarta, unu el la historiaj lokoj de min-ekspluatado, ni malkovros kiel fero forĝis ĉi tiun teron. En tiu ĉi itinero ne povas manki la arboleda, ŝlosila loko de la minista kaj socia historio en la unuaj jaroj de la 20. jarcento, hodiaŭ transformita al loko por ĝui libertempon kaj distri sin. Kaj tre proksime la kablo-tramo de la Reineta, la plej longa en Hispanujo. Ĝi invitas homojn supreniri inter pasinteco kaj nuntempo, kun spektaklaj vidindaĵoj. Industria heredaĵo trovas kulminon antaŭ la impona alta forno de Sestao, restaĵo de grandega siderurgia entrepreno, Altos Hornos de Vizcaya, siatempe la plej grava en Hispanujo. 80 metrojn alta, ĝi staras kiel memorigilo de tio, kio ni estis. Navigi sur la rivero estas mergiĝi en la senprecedenca transformo de ĝiaj bordoj. Tio permesas al ni rigardi ilin el nova perspektivo. De la industria pasinteco kun iloj por ŝarĝi mineralojn aŭ la solideco de la konstruaĵo de la firmao Grandes Molinos Vascos al la moderneco de la Guggenheim Museo, de la Isozaki-turoj aŭ la aŭdaca dezajno de la Calatrava ponto. Levi vian rigardon estas la plej bona maniero akcepti la historion. De la monto Serantes en Santurci, kun ĝia senfina brakumo al Kantabra maro, ĝis la panoramo de la monto Arĉanda, balkono de kie Bilbao forte batas. Du pintoj por senti la belecon kaj grandiozecon de la granda Bilbao sub viaj piedoj. Kvankam la epicentro de la kongreso sidas en Portugalete, Esperanta koorpato estas sentata en Bilbao. Ĝia emblema domaro 7 calles, sidejo de la Esperanta asocio, estas perfekta kadro por malkovri la esencon de la urbo. De la eleganteco de Teatro Arriaga al solenaĵo de la Katedralo de Santiago ĝis la komerca koro de la Ribera Mercato. Itinero finiĝas ĉe la historia strato Barrencale-Barrena. Tie la Esperanta komunumo malfermas sian pordon por kundividi ĝian ĉefsidejon kaj festi en atmosfero de frateco vivantan heredaĵon kiu tenas la flamon de Esperanto brulanta, hodiaŭ pli ol iam. Multe pli ol renkonto, lingvo kiu ampleksas la mondon. Ni atendas vin en Portugalete por kune vivi Esperanton. Aliĝu al nia kongreso kaj daŭrigu la mesaĝon. Bueno, pues veíamos un escenario muy particular, la Villa Jarrillera de Portugalete, y además escuchábamos en una lengua que se creó para unir culturas, para ser una lengua universal, el esperanto. Bueno, ¿qué pensáis si os diría que es el número 84, ya si no me equivoco, de estos congresos que se va a celebrar del 14 al 18 de julio en Portugalete y que hoy tenemos con nosotros a una de sus organizadoras, la principal organizadora, que es Susana Zabaco. Como decíamos, bueno, experta en esperanto, impulsora de esta lengua y además, como decimos, una de las organizadoras. Enseguida vamos a ir viendo más fotografías, más vídeos y vamos a cerrar también con todo lo que concierne en todo a esa organización de ese congreso. Pero primero vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Susana Eskerrik asko, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se dice bienvenida en esperanto? Bombena. Bombena, pues bombena, y la verdad que lo hablábamos el otro día fuera de micro, ¿no? Esto del esperanto es algo que escuchábamos hace mucho, pero parece que, por lo menos para la mayoría de los mortales, como que se nos ha difuminado un poco, ¿no? Pero vosotros lleváis mucho tiempo impulsando, ¿no? Por perseverar esa lengua que se unió, como decía yo, para unir culturas. Sí, un poco el objetivo que tenemos con este congreso también es que aquí, en Vizcaya, en Portugalete, se conozca un poquito más de la historia del esperanto. Además, aparte del congreso, celebramos 120 años de la formación del grupo esperantista en Bilbao, que fue uno de los primeros de España, junto con los de Barcelona, Madrid, Zaragoza,
Y llevamos 120 años bueno, pues, difundiendo esa lengua y creyendo en esa lengua, ¿no? Como lengua internacional, como has dicho, lengua neutral, que une culturas y une a los pueblos. Y bueno, más allá de todo esto, para quienes escuchan por primera vez, ¿no? o escuchan hablar del esperanto, ¿cómo les explicarías qué es el esperanto, perdón, y cómo nace, con qué objetivo, cuándo y sobre todo, bueno, pues, qué es hoy en día el esperanto? Bueno, empezamos por el principio. Empezamos por el principio. Entonces, esto surge como idea de un oftalmólogo polaco que se llamaba Zamenhof, doctor Zamenhof. Entonces él vivía en una ciudad en el noreste de Polonia y allí, hoy en día pertenece a Polonia, pero en aquel momento pertenecía al Imperio Ruso. Entonces era un lugar donde había un crisol de culturas y de lenguas. Entonces realmente él encontró esa dificultad de comunicación entre esas personas que vivían en su ciudad. Y se le ocurrió, ya había habido otros intentos de crear una lengua universal, ¿no? Universal. Pero él realmente se puso a ello y en 1887 publica el primer libro de Esperanto, el primer libro que llevamos nosotros. Y entonces ahí es un libro donde aparecen las bases gramaticales, las normas, algunos poemas escritos por él, y él lo firma con un seudónimo que es Doctoro Esperanto, o sea, el doctor, porque él era oftalmólogo, y Esperanto quiere decir el que espera. Ajá. Y entonces de ahí surge el nombre de Esperanto. Y bueno, esa lengua de repente pues, alcanza pues, como una popularidad, se va extendiendo por toda Europa y ya en 1906 se tiene lugar el primer congreso en Francia internacional. En 1906. Sí, y en 1906 se funda el grupo esperantista en Bilbao también. O sea que... En definitiva, que han pasado más de 130 años, ¿no? Desde su creación, si no me equivoco. ¿Qué tiene, bueno, pues el esperanto para que siga despertando interés en grupos como el vuestro, ¿no? En pleno siglo XXI? Bueno, yo creo que un poco el perfil de las personas que hablamos esperanto es muy variado, es muy variado. Hay personas que lo hablan pues, desde el punto de vista más social, político, bueno, a mí realmente me cautivó mucho la idea, pues una sociedad, una lengua. Ajá. Entonces, esa forma de poder comunicarse con cualquier persona en una lengua común, que es una lengua neutral, que no tiene ideologías, no está asociada a ningún país. Sí. Entonces, a mí eso me cautivó, como, bueno, yo amo las lenguas y luego... En mi caso particular, pues mi abuela hablaba esperanto. Hay varias historias similares a la mía, que nuestros abuelos hablaban esperanto, claro, luego durante la guerra civil y la dictadura, obviamente eso estuvo prohibido. Claro, claro. Los hijos no hablaban esperanto y los nietos lo hemos recuperado. Sí, o sea que son historias muy bonitas. Qué bonito, sí. Bueno, en Portugalete es donde habéis decidido hacer este congreso, ¿no? Cuéntanos un poco, Susana, qué es lo que se va a poner de manifiesto, qué se van a encontrar, no sé si es de libre participación, ¿cómo va un poquito? Bueno, en principio no es de libre participación, hay que apuntarse, hay que pagar una pequeña cuota de participación. Está dirigido a los esperantistas, obviamente. Tenemos a día de hoy, que acabo de mirar un poco la lista de participantes, 114 participantes. 114 participantes, sí. de diversos diferentes, puntos. Sí, básicamente de España, pero tenemos, por ejemplo, una nutrida representación de Francia, tenemos también de Alemania. He visto que tenemos un australiano, 2 rusos, Fíjate, un canadiense, o sea, que no un finlandés. Madre mía. Sí. Entonces, bueno, pues nos hace mucha ilusión celebrarlo en Portugalete. Es la 6ª vez que se celebra en Vizcaya, se ha celebrado en Bilbao en otras ocasiones. El primer congreso en Bilbao fue en 1924, o sea que desde ahí hasta aquí recogemos nosotros ese testigo y estamos organizando con mucho cariño y bueno, pues claro, con muchas me ganas. imagino que el objetivo lógicamente prioritario es seguir fomentando, ¿no? Esa lengua, como decías, universal, pero no sé si hay algún tipo de actividad paralela o que es un poco, si va a haber ponencias, etcétera. Sí, nosotros en la UNED vamos a tener por las mañanas conferencias de diferentes tipos, van a venir personas expertas en diferentes temas y luego por la tarde para los participantes hemos organizado pues, un abanico de excursiones, les vamos a llevar a la Arboleda, al Poval, les vamos a llevar a Archanda para que conozcan un poquito, vean la villa desde arriba, visitas al casco viejo, una visita guiada por Portugalete, o sea, les vamos a tener un poquito mostrándoles la capital y los rincones más bonitos. Para las personas que nunca han oído hablar del esperanto, las nuevas generaciones de los chavales que vienen, ¿crees que es posible mantener seguir fomentando esta lengua entre ellos? Pues yo creo que sí, porque la idea es muy bonita, la idea es de comunicación, ¿no? es unir a los pueblos, ver lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Últimamente ha tenido mucha importancia, por ejemplo, Internet. Internet ha sido una difusión de repente muy importante para el esperanto, ¿no? Porque, por ejemplo, Duolingo, que es la plataforma un poco para aprender idiomas, pues puedes aprender esperanto, puedes practicar. De hecho, bueno, yo empecé de esta manera con Duolingo.
y hay muchas opciones en Internet, online, para poder aprender la lengua, que por otro lado les animo a que bueno, tengan cierta curiosidad, porque es una lengua que no tiene excepciones, es una lengua muy sencilla, y luego tiene muchas palabras del francés, del italiano, también del inglés, del alemán. Entonces, sin embargo, hay muchas personas, ¿no?, que piensan que el inglés ya cumple esa función, que es el idioma más extendido, ¿no?, y eso lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Pero ¿qué tiene el esperanto que no cumple esta lengua o ninguna otra, ¿no? Porque... Bueno, básicamente es la facilidad de aprendizaje. Es una lengua que no tiene excepciones. Entonces, tiene unas normas gramaticales muy sencillas. Y luego la formación de palabras también funciona mucho con prefijos y con sufijos. Entonces es una lengua muy fácil de aprender. Es decir, una persona adulta hoy en día puede aprender esperanto. Perfectamente, perfectamente, de una manera muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva. Luego, al tener muchas palabras del francés, pues la raíz latina también ayuda a poder, pues eso, recordar ciertas palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo, os cuento una pequeña historia personal que me hace mucha ilusión. En el año 2023 fui al primer Congreso Internacional del Congreso Mundial de Esperanto. En 2023 tú ya sabías, ¿no? Sí, ya hablaba esperanto, empecé en el año 2019. Ajá. Y en el 2023... Bueno, pero empezaste de adulta, vamos. Sí, empecé de adulta y bueno, pues de una forma pues como muy rápida aprendí el idioma. Y en el 2023 fui a Turín, al Congreso Mundial de Esperanto, y allí me encontré más de 1000 personas de todo el mundo. Y a mí, por ejemplo, me hacía especial ilusión hablar pues, con los africanos, por ejemplo, en esperanto, o hablar con los japoneses, con los coreanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, para mí fue... con gente que, claro... Claro, de otra manera, bueno, gente que no hablaba inglés, por ejemplo. Entonces hablaban esperanto. ¿Y hay alguna comunidad, algún país, etcétera, que le ve, que bueno, vosotros que sois expertos, que le veis que son más proclives en general o más dados a interesarse por por esta lengua en concreto? Bueno, por ejemplo, el caso es curioso de Hungría, porque por ejemplo en Hungría hay muchos esperantistas, porque ellos cuando un alumno de universidad quiere graduarse necesita tener 2 lenguas extranjeras, ¿no? Entonces todo el mundo estudia inglés. Y la segunda lengua que es muy popular allí es estudiar esperanto, porque es más sencillo. Y entonces hay de repente una comunidad húngara y hay materiales, hay mucha gente estudiando esperanto por ese motivo, que bueno, pues no tiene mucha relación con el esperanto en sí, pero bueno, al final la gente lo estudia, lo habla y bueno, pues lo conoce, que es un poco la idea. A nivel de mantener una conversación básica, porque me imagino que luego, no sé, supongo que habrá algún tipo de prueba, pues como pueden ser los exámenes que se hacen del FIRST, etcétera, ¿no? A nivel gramatical, ya que no sé si será más o menos complicado, ¿no? Pero a nivel básico de usuario, no sé, ¿cuánto se puede tardar una persona en aprender una conversación básica, en defenderse? Pues mira, además también para que la gente conozca, la UNED, por eso también hacemos el congreso en la UNED tiene cursos de esperanto online. Entonces, por ejemplo, no existe A1, porque sería muy sencillo. O sea, el primer nivel que ellos imparten es A2, con eso puedes hacerlo en un año. O sea, que relativamente sencillo. A2, B1 y B2 ofrece la UNED. Entonces, yo, por ejemplo, estoy cursando B2 y bueno, pues es una forma también de mantener el idioma, bueno, pues de tener clases orales, de escribir. Es decir, que la gente no piense que es una lengua totalmente extraña, ni mucho menos, o sea, que es fácil. ¿En tu familia también hay, no sé si tienes... No, aparte de mi abuelo... ¿Solamente tú? No, solamente yo. Solamente yo, sí. La verdad que... Bueno, yo al principio lo hice también por un poco razones, pues eso, pues emotivas, ¿no? Emotivas, claro. Porque, bueno, pues mi abuelo fusilaron en la guerra y no tenemos nada de él, no tenemos un par de fotos. Vamos a recuperar algo. Eso es, era como un punto de conexión con la familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé así, pues bueno, pues queriendo hacer ese homenaje. Y luego ya pues me encantó el idioma, la posibilidad de comunicación y un poco el planteamiento que tenía. ¿Cuáles van a ser un poco las actividades más destacadas de este congreso, ¿no? ¿Que se ha hecho siempre en Portugalete o es la primera vez? No, es la primera vez que hacemos en Portugalete. En otras 5 ocasiones ha sido en Bilbao. En Bilbao, pero bueno, ya aquí en Euskadi. En Euskadi esta es la 6ª vez que se organiza. ¿En Euskadi me has dicho que había cuántas personas más o menos? Bueno, nosotros en la sede tenemos 60 socios. Claro, también es a veces gente de edad, es difícil ganar socios en estas condiciones, pero bueno, no te sabría decir un número exacto. Sí que hay una asociación vasca de esperantistas de las 3 provincias y bueno, pues se organizan algunos encuentros entre nosotros. Y luego pues nos solemos encontrar en los congresos españoles. Es decir, este encuentro va a ser para gente que ya practica el esperanto, ¿no? Es decir, si alguna persona está interesada, nos está viendo y dice, pues yo me interesa, quiero
aprender, quiero ponerme en contacto? ¿Cómo Bueno, tienen pues que eso hacer? en principio podría ponerse en contacto con la sede, con el Grupo Esperantista de Bilbao, que nos pueden encontrar en redes sociales. Y entonces, bueno, ahora después de la pandemia, la verdad es que todo, Se dimos ahí diluye un poco, sí, un parón, sí, porque yo, había por un ejemplo, parón, claro. empecé a estudiar Esperanto en la UNED y en la sede que tenemos en el Casco Viejo, porque ellos ofrecían cursos como trimestrales, cuatrimestrales, de Esperanto básico y Esperanto un poquito más avanzado. Y ya después de la pandemia ya nos ha costado Sí, retomar otra vez, reenganchar otra vez. cuesta vez. Pero bueno, hay muchas formas en Internet de poder estudiar y bueno, Duolingo sería un poco como la más accesible, pero hay muchas más. Pues yo invito a todo el mundo porque la verdad que yo cuando me enteré de pues, que se iba a realizar este congreso, pues hasta que me hizo ilusión porque digo, jolín, fíjate que es algo que lo que tú decías, que estaba como un poco, o por lo menos yo en nuestro círculo y tal, un poco diluido, un poco, ¿no? Que no, hacía tiempo que no íbamos a hablar y dije, oiga, pero mira, si esto está en activo y están, y que estas cosas pues se perseveren, se mantengan, la verdad que me parece muy bonito. ¿Qué historias personales, no sé si tienes algún ejemplo, te han podido contar personas que a lo mejor han cambiado su vida gracias al Esperanto, o ya sea por amistad, por viajes, por relaciones? ¿No? Bueno, Hay yo gente que lo que te contaba un poco de mi abuelo, yo en principio, pues eso, ya te digo, no teníamos ninguna información de él y me puse en contacto con la asociación por si ellos tenían algún carné, porque yo sabía que mi abuelo hablaba sí. Esperanto y entonces digo, pues estaría pues, en alguna lista, tendría algún carné o alguna cosa, pues por tener algún recuerdo de él, ¿no? Y entonces yo me puse en contacto con ellos por mail y les escribí a ver si mantenían los registros de, claro, mi abuelo le fusilaron en el 37, pues a ver si había algún registro anterior o así. Claro, claro. Y entonces, claro, me contestaron pues que todos los registros, todo lo que tenían, lo quemaron en la Guerra Civil, ¿no? Y sí que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que aparte del Grupo Esperantista de Bilbao, que ya te digo que es del año 1906, pues había grupo en Portugalete, había grupo en la Arboleda, había grupo en el Valle, entonces mi abuelo, que era y del seguramente Valle... con historias parecidas, ¿no? Claro, A la tuya, claro. Entonces no mantenían... Creo que hay algo en el Museo de María Díaz de Haro, sí se mantiene alguna cosa, pero claro, ellos toda la documentación la quemaron. Y lo que me decías, ¿no? Básicamente son gente ya de edad, ¿no? O sea, que es bueno, difícil. ahora ya de aquella época, No, nada. me refiero a la gente que estáis en el bueno, grupo, hay de etcétera. todo, hay de todo. Hay gente sí. joven que todo... Bueno, que se... tenemos el más joven con 17 años, creo bueno, que tiene, pues sí que joven, es hijo de un joven, miembro. Claro. Y bueno, yo creo que hay también una asociación de jóvenes esperantistas que luego hacen el congreso después del nuestro. O sea, hay algunos que vienen a nuestro congreso y luego van a León, que hay otro congreso. Entonces hay como una asociación juvenil que también, pues estos son más activos, porque a través de las redes sociales, luego ellos tienen también sus revistas digitales y su forma de difusión. Entonces yo creo que los jóvenes vienen pegando fuerte, porque es un poco también la idea, ¿no? Que se mantenga viva la lengua. Susana, después de años promoviendo, ¿no? Y bueno, organizando pues, actos como el que vamos a tener en Portugalete, etcétera, ¿qué te sigue ahora mismo emocionando, ¿no? Si ves a dos personas, por ejemplo, hablando esperanto. Pues a mí el poder de comunicarse con cualquier persona que hable esa lengua, ¿no? Ese poder de unir personas, unir almas, unir vidas. A mí eso o sea, el Esperanto está vivo y seguirá vivo, supongo, por mucho tiempo. Y bueno, decir también, cuando has comentado al principio, que somos un grupo, un comité de organización, estamos varias personas organizando el congreso, no estoy yo sola, obviamente, yo soy un poco la cara visible. Bueno, un poco la cara visible, eso, pero bueno, estamos personas de diferentes ámbitos, que cada uno aportando pues, lo que podemos hacer mejor. Y la verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño, con poca experiencia, pero con mucho cariño. Por eso te doy las gracias que os haya llamado un poco la atención este congreso, que para nosotros claro que es sí, importante. Hacemos un llamamiento a todo el mundo, que bueno, pues que, como decías tú, bueno, hay que apuntarse, no es de libre, pues no puede ir cualquiera, en fin, pero bueno, que por lo menos se interesen, se investiguen un poco, que hoy en Google se puede saber de todo un poco y que sepan que existen estos grupos, que es algo que une, y que la unión hoy en día es mucho con todo lo que tenemos encima, y sobre todo, bueno, pues que sea una lengua que, como dices tú, ¿no? Sin ninguna tendencia ni política ni de ningún tipo. Sí, por ejemplo, eso, con lo que me comentabas también de historias, yo te cuento mi experiencia. Sí, que ¿no? nos encantan. Te cuento mi experiencia. Yo estoy, por ejemplo, en un grupo de esperantistas que hacemos origami. Ah, mira. Entonces hacemos origami, nos juntamos los domingos online y hacemos origami, y la lengua vehicular es el esperanto. Ajá. Y entonces en ese grupo tenemos gente de todo el mundo, tenemos gente de Rusia, de Ucrania, y allí convivimos sin ningún problema. Hablamos esperanto, doblamos figuras de papel y aprendemos y nos comunicamos, ¿no? Entonces tenemos gente de Sudamérica, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de México.
Pues una maravilla, la Así verdad. que- Así que vamos a invitar a todo el mundo. Invítales tú en Esperanto, que ven, bueno, que se interesen, que tenemos este congreso los días 14... ¿Me lo puedes decir? Sí. Sí, sí. Aliĝu al nia kongreso kaj daŭrigu la mesaĝon. Esto es lo que la frase final del vídeo, que Ajá. decimos eso, inscríbete en el congreso y haz que el mensaje continúe, haz que el esperanto siga vivo. La verdad que principio, suena ¿no? muy bonito, ¿eh? Suena muy bonito. Gracias. Susana, muchísimas gracias. ¿Y Gracias a gracias en vosotros. Esperanto? Dankon. Dankon, bueno, pues eso, por venir a contarnos, bueno, pues todo esto que estáis organizando y por perseverar, que algo tan bonito no se pierda. Así que, bueno, esperemos que tengáis mucho éxito con este congreso, con muchos más, y en fomentar esta lengua universal que, bueno, yo creo que nació para unir culturas, para unir, bueno, personas, para unir corazones, y que eso, desde luego, que no se tiene que perder. Así que hacemos un llamamiento y, como decía ella, bueno, pues podéis mirar por redes sociales, etcétera, el grupo esperantista en Euskadi, ¿me has dicho? En Bilbao. En Bilbao, y seguramente ahí os podéis enterar de todo, mucho mejor que lo que yo os estoy explicando. Así que invitamos, nos vamos a quedar con unas imágenes de ese vídeo maravilloso que nos ha traído Susana, y nada, darte las gracias por tu presencia aquí con nosotros para explicarnos todo. Es que ricasco. Es que ricasco. Vamos con ese vídeo y enseguida volvemos con más cosas. Pasintetzo kaj nuntempo, kun spektaklaj vidindaĵoj. Industria heredaĵo trovas kulminon antaŭ la impona alta forno de Sestao, restaĵo de grandega siderurgia entrepreno, Altos Hornos de Vizcaya, siatempe la plej grava en Hispanujo. 80 metrojn alta, ĝi staras kiel memorigilo de tio, kio ni estis. Pues ya estamos aquí una semana más de esas visitas que nos hacen cada X tiempo los amigos de la Fundación Miranda para contarnos cómo les ha ido este año y, bueno, qué les depara este verano, qué actividades tienen preparadas, que estaba hablando con Iván yo ahora mismo. Bueno, acaban de cerrar una nueva edición de la Escuela Gratuita Cuenta Conmigo, con multitud de actividades. Esa iniciativa que acompaña y forma a personas cuidadoras, que les ofrece herramientas, apoyo, compañía y espacio, y sobre todo para compartir muchas experiencias. Vamos a hablar del programa, del proyecto Estoy Vivo. Vamos a hablar de esas actividades que tienen preparadas. Y ahora también es momento de hacer balance, como decimos, y conocer un poquito todo lo que tienen pensado de cara al verano. Así que nos acompaña Iván Llorente, que es el alma mater, digo yo, de la Fundación Miranda, aunque él me va a decir que son todos, pero él es psicólogo, coordinador, un poco pues la cara visible que nos acompaña y nos explica todo lo que hacen, que es mucho. Así que bienvenido, como siempre, Nada, Iván. un placer, y por supuesto voy a decir que la Fundación Miranda somos todos los que lo hacemos Claro, posibles. claro. Por suerte tengo unos compañeros y compañeras fabulosos que están implicados en ese cuidado que es tan importante. Y de hecho, ¿no?, el balance que hacemos de este curso de la Escuela Gratuita Cuenta Conmigo es precisamente ese, ¿no? La gente quiere saber cómo cuidar a su ser querido y recurren a espacios donde sienten que hay personas que saben cuidar. No les interesa tanto que venga un experto mundial en algo, sino que gente que trabaja en ello, que está en el día a día, les pueda aportar datos más prácticos, ¿no? de cómo fomentar la comunicación, cómo hacer las transferencias sin hacerse daño, y esa cercanía, esa experiencia directa, yo creo que aporta mucha seguridad. Lo hemos visto este año. Este año hemos tenido dos grandes cambios. Uno ha sido el probar un horario de mañana. Normalmente las charlas eran por la tarde. Y este año queríamos probar un horario de mañana para ver si eso fomentaba que se acercase más gente. Y hemos tenido una media de asistencia de 20 personas en cada sesión, con lo cual estamos Bien, muy satisfechos, contentos. Porque llegamos a más gente, nos dicen que es un horario que se les amolda mejor, y nos satisface ver que de alguna forma tenemos esa inquietud, ¿no?, en adaptarnos Pues qué también bien, a la gente. Claro. Bueno, pues habéis ido probando por las tardes, por las Se van mañanas, probando. y al final, oye, pues es un horario que a veces pensamos que quizás no vaya bien y resulta que, mira, Hay que probar, hay que probar. Fundación Miranda ORG, vamos a recordar dónde estáis, en En Baracaldo. Avenida Miranda número 4, justo enfrente de San Eloy. Ajá. Nos tienen ahí cerquita en la salida de Bagacha del metro. Una Y- institución centenaria, siempre lo decimos, con muy buen hacer, con, bueno, pues yo creo que un número de residentes importantes, incluso a veces con problemas de plazas, ¿no? Porque Sí, es por verdad, hacéis suerte. muchas cosas y, bueno, eso es por algo. Hay muchas personas que necesitan apoyo, y hay muchas familias que quieren venir al Cuenta Conmigo porque quieren cuidar mejor en su domicilio, pero hay muchas personas que recurren a la Fundación Miranda cuando ya no pueden más. A veces, Claro. como decía el otro día mi compañera Leire Hacha, vienen tarde, ¿no? A Vienen veces tarde. ese miedo al asilo, a las residencias que todavía permanece, pues hace que las personas todavía reaccionen un poco tarde.
Ahora mismo, ¿cuáles serían un poco que detectáis las necesidades de las personas cuidadoras, ¿no? Y cómo trata de responder la Asociación Miranda un poco, o la escuela, a esas demandas que tienen? Sobre todo nos piden, y es lo que vamos a reforzar el año que viene, más información sobre demencias, qué evolución tienen, de dónde vienen, qué va a pasar. Esa incertidumbre les genera mucha angustia. Más información sobre cómo comunicarse. La gente quiere conectar, las familias necesitan conectar para transmitir ese amor. Y más información sobre el duelo, cómo prepararse para el final de vida, cómo trabajar una vez que la persona a la que amamos ya no está entre nosotros. Y es lo que vamos a reforzar de cara al año que viene, con más presencia y más sesiones por nuestra parte y contando también con entidades expertas que puedan trasladar la información. Porque seguimos, según vuestra experiencia, sin saber cómo tratar esos duelos, sin saber cómo aceptar la muerte, ¿no? Como a veces parte de la vida, ¿no? Pero claro, quizás... Seguimos sin saberlo porque no tenemos al alcance la información. Las ganas de hacerlo están. Yo lo que percibo en las familias es que están hambrientas de saber. Lo que no está todavía estructurado en nuestra sociedad es esa plataforma en la que una vez que te dan un diagnóstico, te dicen, y ahora puedes ir aquí para que te formen, te den información. Normalmente un médico nos da un diagnóstico y eso a la familia le deja, bueno, sé el nombre, sé el apellido, pero no sé qué tengo que hacer Porque con eso ello. es algo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿no? Porque yo creo que en otras culturas sí se normaliza un poco más o se visualiza de otra manera, ¿no? Sí, claro, hay un claro componente cultural, en un extremo y en otro. Sí, sí. Hay países que nos llevan mucha ventaja, como por ejemplo Inglaterra con los nursing homes. Hay mucha trayectoria en cuidar, aunque es un cuidado diferente. Sí, el cuidado mediterráneo es mucho más emotivo, emocional, más... centrado en las emociones, y el cuidado, por ejemplo, de Inglaterra es más centrado en lo asistencial, ¿no? En que la persona tenga todo a su alrededor para proteger la autonomía. ¿Qué tipo de herramientas, ¿no? o de formación o recursos habéis ofrecido este año pues, a quienes han participado un poco en... Pues ha habido de todo. Como siempre, lo que hemos intentado desarrollar con esta escuela es un proceso virtual de qué va pasando a lo largo del cuidado. Lo primero, la primera sesión, y que retomaremos en octubre de este año, es cómo cuidarse uno mismo, como cuidador. Porque todo empieza ahí. Claro, claro. Es verdad que hay una persona que necesita de nosotros, no está cuidado y en buena forma, pero damos difícilmente técnicas va a de ver cuidar. cómo podemos mantener una rutina, no perdernos en ese proceso de cuidar, y luego vamos avanzando por diferentes fases del cuidado. Cómo empieza una demencia, cómo se pierde una comunicación y podemos recuperarla, cómo hacer transferencias cuando la persona ya no se mueve, y finalmente cómo gestionar el duelo. O sea, es un poco un proceso de acompañamiento. ¿Y cómo lo han valorado un poco, ¿no? los cuidadores, las personas que han participado? ¿Qué es quizás los puntos de lo que le habéis ofrecido que más han valorado? Valoran sobre todo la cercanía y la practicidad. Yo tengo un lema, tanto con las personas residentes como para la gente en general, y es que no tenemos tiempo que perder. Ninguno. Las personas que acuden a las sesiones no tienen tiempo que perder. Necesitan algo práctico, necesitan algo comprensible, que para ellos sea de fácil recepción y fácil aplicación. Entonces yo creo que es lo que más valoran, el que hay gente en el otro lado que es directa, que es sincera y que transmite una información de forma muy cercana. No sé si ha habido en esta edición, en esta escuela, ¿no? alguna historia especialmente emotiva que os haya marcado, ¿no? Alguna, pues siempre nos gusta, ¿no? que nos contéis un poco algo que os haya impactado o a nivel de aprendizaje vuestro propio, no sé, de toda esta escuela, o que hayáis podido sacar de conclusión, de decir, mira, esto me ha tocado, vamos a preparar para el curso que viene una cosa. Sí, yo me quedo con una historia de una mujer que tenía que tomar una decisión respecto a si su marido ingresaba en el centro o no. Y en una charla en la que estuvimos hablando de comunicación, ella me dijo, me he dado cuenta de que la única persona que conoce realmente a mi marido soy yo. Y recibo muchas presiones de fuera para tomar una decisión determinada. Uno me dice que la A es la verdadera, que la B es la acertada. Y gracias al participar y ver que hay otras mujeres que tienen la misma situación que yo, y que se han empoderado, me he dado cuenta de que yo soy quien puede representar mejor a mi marido y saber qué es lo que habría decidido él. Claro, porque muchas veces el sentirse la persona, ¿no? que tiene que tomar esa decisión a veces te hace, claro, te hace sentirte especialmente vulnerable o especialmente, ¿no? como que culpable casi incluso, ¿no? Porque tomes la decisión que tomes, seguramente vas a sentirte juzgado, ¿no? Y lo que dices es muy importante, ¿no? Que esa persona diga, bueno, pues
voy a hacer caso a este, si al final, ¿no? La persona que más le ha querido, que más ha estado, que más le conoce soy quien yo. va a vivir con esa decisión. Claro, claro, Entonces claro, es un claro. proceso también de acompañamiento. Por eso le vemos mucho sentido también al grupo de apoyo, que este año, el año pasado ya empezamos, en el que personas cuidadoras no solo reciben formación, sino que comparten un espacio propio en el que comparten vivencias, experiencias, contradicciones, dudas, y ahí es donde crecen también ellas, ¿no? Van haciendo una piña, se van abriendo. La última sesión, que fue hace un par de semanas, acabamos todos llorando porque realmente nos abrimos y hubo historias que no estaban relacionadas directamente con el cuidado, pero que sí que pesaban a la hora de cuidar. Y eso les sirve mucho para cuando tienen que tomar esas decisiones, cuando tienen incertidumbre. El estar con gente que te entiende no tiene precio. Bueno, vamos a hablar de veraneando, ¿no? Claro. Vamos a hablar de Benidorm, que yo le decía a Iván, bueno, ya las vacaciones, dice, sí, a Benidorm, ¿qué? Y, pues, Primero, al final vacaciones se le preguntaba por laborales. sus vacaciones, pero sus vacaciones, claro, tiene sus vacaciones, pero esto también seguro que conociéndole ya lo que le voy conociendo, también sus vacaciones, porque va a ir encantado, ¿verdad? Sí, Seguramente. la ilusión nos mueve mucho. Yo voy encantado porque tiene mucho sentido, además. Cuéntame. Pues bueno, hablando de vacaciones, a mí me quedan pocos días ya para empezarlas, pero como dice Eva, primero tengo un trabajo que hacer. Bueno, un trabajo, que vamos. Antes de empezar a hablar de vacaciones, voy a hablar de quién cuidamos en la Fundación Muy Miranda. bien. En la Fundación Miranda cuidamos a personas que a veces han cometido errores en su vida, personas enfermas, personas activas, personas que han sufrido violencia en algún momento de su vida, personas muy complejas, ¿no? Y personas que sobre todo quieren ser ellas mismas y sentirse respetadas por quienes son. Y también sentir que pertenecen, que forman parte. El verano que hemos diseñado, que va a ser divertido y va a ser amable, tiene ese trasfondo. O sea, aunque hayamos organizado actividades divertidas, lo que nos ha movido, el leitmotiv para organizarlo, ha sido vamos a crear experiencias que permita que la gente forme parte y que sienta que es respetada por quien es. Te voy a poner dos ejemplos, porque si no nos tiramos aquí, te absorbo todo el programa. Es que de verdad lo explicas, lo cuentas de una manera que se nota que lo vives. Lo vivo. Ojalá pueda transmitir esta pasión, porque es maravilloso cuidar de gente que lo necesita realmente. La primera experiencia, te cuento. Vamos a ir a Benidorm. Vamos a ir a Benidorm con un grupo de personas en un proyecto que se llama Estoy Vivo. Y queremos ir a Benidorm porque es un lugar significativo para ellos, pero porque son personas, sobre todo, que tienen alguna grave carencia en su vida ahora mismo. Hay una persona que está siendo maltratada en este momento por su pareja, vive en una situación de maltrato, necesita salir de ese bucle. Ella me decía hace unos días, yo soy sumisa, voy a hacer lo que él me diga. Ir a Benidorm para ella no es un viaje, no es una excursión, es romper ese bucle. Es crear una oportunidad para que de una forma diferente y en otro espacio los técnicos que la vamos a acompañar podamos trabajar su identidad. En este caso, ella misma os ha pedido ayuda, digamos, os ha pedido... No. Bueno, a ver, por supuesto, sin dar... La mayoría de las personas que viven en la Fundación Miranda y tienen graves problemas jamás nos pedirían ayuda. Primero porque muchos no saben identificarlo y segundo porque muchos les han dicho que no es importante, que su problema no es importante, que son una carga. ¿Sí? Entonces raramente ocurre que alguien te levante la mano y te diga, oye, yo necesito concretamente, es todo un trabajo de los técnicos, de la dirección de la Fundación Miranda, del patronato, el tener la inteligencia de no ceñirnos solo a lo que nos pide la persona, sino ver lo que necesita y diseñarlo. Diseñar algo que en este caso, por ejemplo, nos permita ir pues, con esta persona, con una persona que acaba de quedarse viuda y se ha quedado solo en el mundo después de 16 años cuidando a su mujer, elaborar espacios en grupo, van a ir varias personas residentes, para que viviendo una experiencia conjunta generen un nuevo vínculo, una nueva red, trabajen su identidad, su introspección. Claro, y seguramente descubran un mundo que para ellos era inexistente hasta ahora, ¿no? Primero, el merecer algo. Claro. Segundo, el poder hacer algo por ellos mismos, para ellos mismos. Y tercero, en este caso concreto de la mujer que te mencionaba, el darse cuenta de que tiene valor por sí misma
que Claro, vale, que alguien cuenta con ella para hacer un gran viaje, que confiamos en ella para coger el avión, ir al restaurante, o sea, que no soy simplemente una persona enferma. Lógicamente, estabas quizás como Dar vida. invisibilizada, ¿no? Hasta Sí, este momento y es dar vida. dices, bueno, hay vida más allá, ¿no? Es Y dar descubren vida. la Fundación Miranda y descubren todas esas actividades y me imagino que para muchísimas personas es como abrirse a la vida, ¿no? Un poco. Totalmente. Y sobre todo lo que te decía al principio, ¿no? El sentirse respetado por tu entorno, no ser solo una persona enferma, sino sentirse respetado. En ese sentido también el día 26, este viernes que viene, vamos 26 a de celebrar el Día del Amor y la Amistad, sumándonos al Día del Orgullo Gay, porque queremos seguir avanzando en que la Fundación Miranda sea un espacio seguro para todos. Ajá. Viven 222 personas aproximadamente en la Sí, Fundación sí. Miranda y que sepamos ninguna ha hablado abiertamente de su orientación sexual, de sus Sí, preferencias. es como un poco un tema, fíjate, Estadísticamente incluso de cara es imposible. a las personas mayores Es me imposible. sorprende incluso, ¿no? Porque están, vamos, chapó, pero que no es un tema que Y quizás llegamos- les no. incomoda o... Y de hecho, lo que pasa es que llegamos tarde como sociedad, llegamos tarde. Ojalá esto lo hubiéramos hecho hace 10 ¿Verdad? años. Hace poco lo dije, que el cuidado evoluciona Sí, sí. y siempre vamos a llegar tarde, pero hay que seguir insistiendo y seguir innovando, porque es imposible que de todas las personas que viven no haya ninguna persona que no sea heteronormativa. Y queremos contar con la Asociación Aldarte ese viernes para hacer una charla coloquio donde crear un espacio seguro y con su guía ir abriendo esa conversación, ir abriendo ese hueco para que las personas hablen de sus gustos, hablen de sus familias, porque pueden tener nietos o familias que sí que sean gays, lesbianas, tengan otro tipo de preferencias sexuales y empiecen a poder hablar de ello de una forma más segura, porque creemos que eso también es sentirse respetado. Desde luego. Y además de la orientación sexual, creo que también estás llevando activamente una campaña, ¿no? Contra la discriminación por motivos de edad, algo edad. muy importante, ¿no? Sí, nos van a ver este año seguramente por muchas playas. Vamos Con a los recorrer- abanicos, Con los abanicos, ahora os cuento. Pues nos dimos cuenta de que la gente Qué le daba bueno, me parece mucha pereza ir a la maravilloso. playa. Nadie quería ir a la playa. Pero cuando empezamos a hacer planes de playa naturales, es decir, me voy a comer unas rabas, doy un paseo por el puerto marítimo, luego bajo un poquito a la arena, no dependiendo de convertirlo en un premio, porque a día de hoy es verdad que hay acciones para fomentar la accesibilidad, pero son muy rígidas. Hay que llamar a un número, hay que reservar, Claro, claro. a ver si hay hueco, si no hay hueco, coger transporte. Es un premio, es algo que para nosotros es tan cotidiano, lo convertimos en algo extraordinario para las personas con dependencia. Y nadie quería ir porque se sienten raros, se sienten ya. fuera de lugar. Y empezamos a ver que, en cambio, si lo hacíamos de forma más orgánica, pues apuntaba a Tokiski. ¡Qué bueno! Todo el mundo quería ir a la rabita, todo el mundo quería Qué dar un paseo por bueno, el qué bueno, puerto. es maravilloso. Y dijimos, oye, hay que reclamar el espacio. Nos gusta siempre hacer acciones que generen activismo en las propias personas residentes. Entonces les planteábamos en un taller el repartir este verano 5.000 abanicos por todas las playas de Vizcaya. Nos veréis por muchas playas, Sí. así que acercaros porque lo estamos deseando, con el lema... Cuando les veáis, son la Fundación Miranda. son Nos, los de la nos Fundación identificaréis Miranda. porque el abanico va a tener nuestro logo. Qué bonito. Y nos veréis sonreír y acercarnos a todo el mundo. Las personas residentes van a repartir a las personas que vean por la playa esos 5.000 abanicos con el lema contra la discriminación por edad, que corra al aire. Así un poco haciendo Pues el es giro. solo una de las actividades, de las muchísimas actividades que llevan a cabo a lo largo de todo el año, incluido el verano, la Fundación Miranda, amigos maravillosos que, bueno, pues viven por y para el bienestar de nuestras personas mayores, por facilitarles la vida, por mirarlos siempre desde una perspectiva positiva y por hacerles ver que hay una vida maravillosa por la que estar aquí a diario, sobre todo muchas actividades, ¿no? Ese envejecimiento Pleno. saludable que hablamos Pleno. muchas veces, ¿no? Inclusivo, por todo lo que me estás contando también. Y bueno, también habláis de espacios públicos accesibles e inclusivos, ¿no? Algo muy importante que todavía quizás hay que cambiar, hay que hacer muchos cambios, pero que bueno, vamos por el... La ilusión mueve montañas y Sin de eso duda. tenemos un montón. Pues Iván, como siempre, un placer, yo siempre lo digo, bueno, gran amigo y para mí un referente en la Fundación Miranda, aunque bueno,
bueno, decimos que todos son una piña, está claro que sí, y los unos y los otros pues no tendrían razón de ser. Pero bueno, Fundación Miranda en Baracaldo, repite la dirección, que a mí se me olvida todo muy Avenida Miranda rápido. número 4, mira, lo vemos en pantalla, ahí Miranda tenemos número 4, todos los datos. Y ahí tenemos el teléfono, 94 438 26 75. Tan fácil como levantar el teléfono y como decimos, comenzar a vivir, que muchas veces es muy importante descubrirlo. Iván, pues muchísimas gracias, como siempre, un buen verano, Igualmente. tú también personalmente y con todo tu troupe, tu grupo de amigos maravillosos. Ahí disfrutaré de todo, como siempre, como en casa. Muchísimas gracias, Eva. Y nos lo cuentas. Vale. Hasta pronto. Es que ricasco. Pues nada, de la Fundación Miranda a otros temas totalmente diferentes, también muy bonitos y una historia de superación por delante. Eraber se ha consolidado como una de las empresas más fiables para llevar a cabo tus proyectos de reforma y decoración. Nuestros interioristas diseñarán tu espacio a tu medida. Contamos con plantilla propia de profesionales cualificados en todos los gremios. Tramitamos todos los permisos necesarios y cumplimos los plazos de ejecución de obra. Disponemos de nave propia para almacenar lo que necesites mientras se realiza la reforma. Nuestros valores de honestidad, seriedad y profesionalidad son nuestra garantía de éxito. Eraber, desde 1997, construyendo espacios confortables y sostenibles. Pues seguimos con más historias que remueven un poquito, porque no solamente hablan de solidaridad, de superación, sino también de amor incondicional. Es la que va a protagonizar nuestro siguiente invitado, Xavier Uriarte. Bueno, se ha propuesto un reto que a mí me parece increíble. Bueno, seguramente lo cuento y muchos pueden pensar, eso es una locura. Pues yo también lo pensé, pero él lo tiene muy claro y sobre todo muchas ganas, y además se lo prometió a su Amatxu y eso es sagrado. Va a hacer el Camino de Santiago en bicicleta, 850 kilómetros de Roncesvalles a la Plaza del Obradoiro en 48 horas máximo, bueno, de forma intermitente, y todo, como decíamos, por ese reto de superación y esa promesa que le hizo a su Amatxu, que enfermó de un mieloma múltiple. Y bueno, él rogando que se pusiera bien, le dijo, bueno, Amatxu, cuando te pongas bien, cuando estés mejor, voy a hacer esto por ti, o algo así, ¿no? Xavier, bienvenido, ongi etorri lo primero. No sé si es así la historia, pero bueno, muy parecida, ¿no? Sí, bueno. Tu ama Catalina, ¿verdad? Eso es. Cuéntame. Sí, nada, pues mi madre enferma de un mieloma múltiple y se complicó bastante la cosa. Bueno, estuvo un montón de veces en la UCI, ingresada y bastante malita la pobre. Sí, porque vamos a recordar, los mieloma múltiples en la médula, en la sangre, Sí, ¿no? Como un tipo de cáncer. en la sangre que genera unas proteínas que son malas y tal, y pues te va complicando todos los órganos y al final pues pasa lo que pasa. Y pues en una de las veces que estaba en la UCI ingresada, ella tenía que hacer el Camino de Santiago, que es... Que ella lo iba a hacer. Sí, porque ha hecho, bueno, de hecho está en la sección del Camino de Santiago, los que pinchan las flechas y todo no eso, me digas. y la ha hecho, pues no sé, igual 19 veces. ¿Qué 20 dices? veces, sí. Y en esas fechas, ella cuando estaba ingresada tenía que ir a hacer el Camino de Santiago, bueno, iba a ir esos Iba a días. ir. Entonces, estando en el hospital, le dije, venga, dame la credencial esta tuya, que me voy a casa, cojo cosas para ir en la bici, me lo hago en 4 o 5 días desde casa, y así lo hice. Me fui para allí con su credencial, la sellamos, tal, y llegué a Santiago. O sea, que ya lo hiciste, ya lo has hecho previamente, Eso es. digamos, en 5 días. Sí, pero digamos que en su puesto, ¿no? Eso es. Vamos a verlo así. Y cuando llegué ahí a Santiago, pues también me vino un poco arriba. Bueno, justo unos días antes también habíamos perdido a mi aita. Entonces era Claro, un caos todo. Un caos de emociones, lógicamente. Y estando allí, pues eso, hice la promesa de Santiago. Venga, si mi madre supera esto, digo, pues me vengo desde Roncesvalles a Santiago en bici sin parar. Y así ha sido. O sea, que ese fue el momento, ¿no?, en el que lo decidiste, Sí, estando ahí en Santiago. En Santiago. Sí, de hecho, además hice un papel, un escrito, lo sellamos ahí todo y dije, venga. Y ya... Sí, era como
el último cartucho de Sí, sí, decir, sí, venga, un sí. poco de fe, no soy así muy esto, pero dije, venga, un poco de Bueno, fe. pero eso es lo que dices tú, no hace falta ni tener fe ni ser religioso, es tener algo que Sí. te has comprometido contigo mismo y con tu madre en Eso este caso. es, sí. Y bueno, ¿cómo está tu ama hecho todo esto? Mejor, ¿Está mucho mejor, sí, sí. Sí, por eso voy a hacerlo ahora. Bueno, porque ya- además creo que va a ir, bueno, te vas a llevar un equipazo, tú vas a ir en la bicicleta, pero van a ir, bueno, tu Sí. mujer, tus familiares Toda la y tu familia. ama va a ir Sí. también de coche escoba, ¿no? Sí, sí, a esa no la sacas de ahí ni... Ay, qué bueno. Sí. ¿Y las fechas? Porque llega ya, llega en 11 de breve. julio. O sea, que lo nos tenemos queda encima. nada, sí. Sí, Bueno, sí. y uno puede decir, vale, el Camino de Santiago en bici a mí me parece durísimo, pero es que tú te lo has planteado de forma ininterrumpida, es decir, que no vas a dormir. No, no, no. No, yo mi intención es salir de Roncesvalles y ya está. Y sin parar lo justo pues para pues, coger alimento, bebida y tal que me vaya dando la familia. Y pues parar lo justo, o sea, por ejemplo, duchar previa a la noche, pues para cambiar de ropa, refrescar un poco. Y ya seguir toda la noche, amanecer, desayunar todos juntos y seguir hasta Santiago. Esa es la idea. Bueno, madre mía. Tú creo que de todas maneras siempre has sido una persona deportista y muy, Sí, ¿no? hemos De hecho ponerte algo, muchos retos, un ¿no? poco, Porque por lo sí. que he visto por ahí, madre mía, a cualquiera Sí. nos le ocurre decir, me voy a hacer el Camino de Santiago en 2 días. Siempre hemos sido cabezones. Cabezones, Sí, cabezones. Bueno, ahí te vemos con Ama, ¿no? Con, Sí. bueno, pues a pie de cama. ¿Cómo recuerdas esos momentos, ¿no? En que os dan esa noticia? Muy duros. Pues entiendo que, bueno, pues Sí, porque al final ves que pues de un día para otro se te trunca todo. O sea, tienes unos planes con tu madre, que encima siempre nos acompaña a todos los sitios, a carreras, ella es muy activa. es muy activa. Y entonces ves que es incapaz de hacer nada. Pues no, y luego que ves que no hay opciones. O sea, que tiene la donación de médula y encima ella, por el mieloma este múltiple, tenía que ser autotrasplante. Autotrasplante. Sacar Sí, sus sí. células madre y hacérselo ella misma. Entonces sí hubo un montón de problemas, complicaciones, que veías que dices, pues hasta aquí hemos Sí. llegado. Y luego hubo suerte. Y, Salió bien, sí, sí, ¿no? Y gracias a bueno, Dios, sí. tú además la carrera también la haces con ese objetivo, ¿no? Visibilizar la donación de médula Eso y que la gente se conciencie de lo importante que es, ¿no? Sí, sí, este porque al tipo de- final es triste, pero no nos damos cuenta hasta que no nos vemos en estas situaciones, Claro, también igual somos un poco inconscientes desde luego. de todo lo que hay por ahí, no solo esas Lógicamente, a enfermedades. veces hasta que no lo tienes al lado, ¿no? También. Y al final te das cuenta que es muy importante. O sea, la donación de médula y toda esa gente que dices tú, el Camino Santiago, ojo, que va a ser duro, pero más duro estar esperando un donante Está y que claro, no aparezca, está que no... claro. Dices que os lo pusieron al principio, no os lo pintaron muy bien, ¿no? Luego, por suerte, pues bueno, cuando te dijeron que el trasplante había funcionado y que estaba más o menos ya controlada, bueno, eso tiene que ser, ¿no? Sí, bueno, ha sido hace poquito, Hace nada. porque de hecho hace cosa de 3 semanas he estado otra vez ingresada. O sea, que ha sido muy reciente. Sí, sí, ha sido que ha ido en pasos, o sea, como una sierra, de mejoría, otra vez empeoramiento, Sí. mejoría, y ahora Eso ya... es como un camino de salto de obstáculos, ¿no? Pero bueno, Sí. más o menos os han dicho que está, Sí, sí, que ya está bien. a día de hoy digamos que está más o menos curada con las limitaciones que él ha dejado y pues luego, claro, el sistema inmunológico lo tiene muy débil. Entonces, para ella un mínimo resfriado es una locura. Lógicamente. Pero sí, sí. Pero bueno, para ese día en que tú salgas, ella ya va a estar en marcha y va Sí. a estar, además, seguro que quiere acompañarte. Lo duro o va a sea ser que- soportarla a ella. Oh, Eso pues es bueno, seguro. bueno, desde luego. ¿Qué es lo que más te preocupa un poco de ese reto que te has marcado, de esas 40, 48 horas, ¿no? En constante movimiento, sin parar? No sé si es algo especialmente Sí, pues duro. hasta ahora mi preocupación era la noche. La Cómo noche. afrontar la noche, cómo sentirme yo la noche. Y pues el fin de semana pasado, por ejemplo, mi mujer y yo nos hemos ido a Villarcayo y ella se quedó en el autocaravana descansando, bueno, o haciendo que descansaba. ¿Y tú? Y yo me pasé toda la noche pues, pedaleando por... Así, sí. como para ir entrando en Sí, ambiente hice un poco, 9 ¿no? horas y no sé si hice 230 kilómetros así, toda O la sea, noche para ver cómo me sentía. Pero ¿y hasta dónde te fuiste? Madre mía. Pues cogimos la vía verde de Villarcayo, me fui hacia Santander, luego volví tras a Villarcayo y me fui dirección ¿Y Burgos. todo esto por la noche? Sí, sí, por la noche con un foco. Pero y- tú antes me contabas fuera de micro que bueno, que estás acostumbrado a dormir poquito. Sí, Me nada. habías dicho 3 horas, pero... Sí, es una desgracia, eso sí que es una desgracia.
Sí, sí, no. A Sí, ver, nada, bueno, no. igual hay gente que dicen que su cuerpo al final Sí, con 3 yo horas cre- es como otra persona con 7, ¿no? Yo creo que es que toda mi vida ha sido así. Sí, ¿eh? Sí, entonces he probado 1000 historias, medicaciones, cosas Pero naturales. si y durmiendo no- 3 horas tienes esta energía para hacer todo esto, madre mía, mejor que no duermas más. Si dormirías un poco más sería... Madre o igual es mía. todo lo contrario, igual el secreto está ahí, Sí, en no sí. dormir. 3 horas, Sí, madre sí. mía. Bueno, pues en esas 48 horas o 40 van a ser menos de 3 horas, claro. Sí, sí, no, nada. Porque no te puedes parar a dormir. Yo, de hecho, a ver, igual luego allí cambia la cosa, pero mi intención es parar lo mínimo posible. Lo Porque en mínimo. cuanto, yo sé que, por ejemplo, en cuanto paro, luego me cuesta mucho más arrancar. No sé si Entonces, conoces algún caso de alguna otra persona que haya hecho este tipo de reto así, de esta manera. Sí, sí, hay mucha gente, Sí, hay así mucha gente siempre. que ha hecho un stop, de hecho, igual van a hacer tiempo, es decir, salgo de Roncesvalles hasta Santiago en X horas, un mínimo, pero Ajá. yo más que el tiempo yo he calculado, yo creo que en 40 horas o menos sí lo hacemos. Lo Madre que mía. pasa que yo no quiero ir a hacer un tiempo porque tampoco... Sí, sí, o sí, sea, sí, yo lo que pero quiero bueno. es hacer el reto por mi ama, darle visibilidad a toda esa historia que ahora nos hemos juntado y eso sí. Pero bueno, por lo que veo, la bici es casi una parte más de una extensión de tu cuerpo, ¿no? Sí, es decir, al llevas, final desde pequeño creo que me imagino llevamos, que toda la vida, porque sí, para... hemos competido en bici y luego ya más mayores y más viejos pues, salimos cuando podemos o nos dejan. Ujú. Pero Y para sí, afrontar algo así, un reto así, ¿qué se entrena más, el cuerpo o la cabeza? la cabeza, Sí, ¿eh? sí. Sin la cabeza no vas a ningún sitio. Además, Es decir, que es fuerza mental a tope. sí, 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 yo estoy convencidísimo. De hecho, además, las veces que he salido, porque he hecho algunos entrenamientos previos, algún día me he ido hasta el pueblo de la mujer, desde casa 300 kilómetros, más que nada pues para afrontar, o sea, entrenar la cabeza, porque vas a pasar momentos malos. en Claro, y los eso que- te iba a decir, cuando sientas esos momentos, no sé si en la noche o el día, que te entren ganas de parar, porque dices que habrá algún momento de debilidad, pienso yo, no lo sé. ¿Qué te va a hacer seguir? ¿Qué te va a hacer seguir en ese momento? pues mi madre y toda mi familia que va a estar ahí, que al final no les puede fallar tampoco. Ujú, ujú. Ellos están, para mí va a ser duro, pero para ellos también, porque al final te pones a pensar y dices, yo iba a estar 40, 45 horas pedaleando y tal, pero es que iban a estar 40, 45 horas metido en unos vehículos con calor o con lo que sea y yo creo que es más duro lo de ellos que lo mío. Claro, ¿y qué va a significar para ti tener a Catalina, tu madre, al lado, ¿no? Con todo lo que habéis pasado, etcétera, tenerla cerca durante este 2 días o lo que sea tan importantes y tan intensos? Lo va a ser todo, todo porque al final es que la hemos visto con el traje de pino. Y Ay, vaya, por Dios. sí, de hecho una vez nos dijeron que no salía, ¿no? Sí, que no salía. Entonces, y eso fue previo al trasplante. Entonces, ya cuando has visto que tantas veces se ha ido y ahora ves que gracias a toda esta sanidad y todo eso dices, hostia, Es decir, sale. ella es una mujer también optimista, ¿no? Sí, sí, es muy positiva y muy fuerte, es increíblemente fuerte. Ujú. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste, oye, voy a hacer esto? Pues una, además, que estoy loco. ¿Que estás loco? Sí, pero bueno, lo llevo en los genes de ella. O sea, Qué bueno. sí. Bueno, imagínate a alguien que está atravesando ahora mismo pues esos momentos como cuando a ti te dieron la noticia, ¿no? de tu ama, de que pues tenía ese diagnóstico que iba a ser muy complicado, y lo pintan así, ¿no? Y de una persona que está, pues en ese momento se le cae el mundo encima, ¿no? Y no ve la luz. No sé, ¿qué te ha ayudado a ti en esos momentos? ¿Qué le dirías? Joder, pues que dentro de todo lo duro que es eso, que confíen en que al final funciona. Porque ves que es un proceso en el que, a ver, dinamitan tanto a la persona con todo el tratamiento que ves que se apaga, pero que al final te das cuenta que funciona. A un corto tiempo funciona. Madre mía. Bueno, cuando llegues a la Plaza del Obradoiro, ¿no? ¿Qué va a ser? Si sales, ¿qué día? Pues el 11, el 12. O Voy sea, a sales sa- el 11 y el 12 voy a vas a salir- me estoy perdiendo. Voy a salir a las 5 de la mañana de Roncesvalles del sábado día 11 y mi intención es estar pues, a primera hora de la tarde del domingo en... Bueno, pues en Santiago. 850 kilómetros, ¿eh? Llegas a la Plaza del Obradoiro, después de 850 kilómetros, X horas, 40, vamos a poner 42, bueno, lo que sea. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Coger a mi madre en ¿Llorar, brazos. abrazar a tu madre Llorar, o dormir? Yo creo que voy a llorar mucho por el camino. Vas a llorar. Sí. Sí, porque a medida que se va acercando ya notas, hostia, antes no tenía presión, ahora ya vas notando y
pues si luego son pues, sensaciones, vosotros os habéis puesto en contacto, al final en cuanto alguien te escribe y te dice algo bonito, hostias, es algo que dices... Hombre, es que es muy grande, ¿no? Porque al final estás haciendo un reto, está claro que hay que tener fortaleza física, fortaleza mental, pero también pensar por qué lo has hecho, a mí me parece lo más y luego bonito, eso, ¿no? pues a gente que les hemos mandado vídeos y cosas que hemos ido haciendo, pues te llegan mensajes de gente que, bueno, al final te pones a llorar como casi estoy ahora, pero... Te emocionas, dices, claro, lógicamente. Hostias, que igual yo no veo, o sea, ellos te dicen qué bonito, qué gesto y tal, yo a día de hoy pues no lo veo, es una cosa que digo, pues es una bilbainada que me quiero hacer yo en un momento dado y ya está, ¿no? Pero bueno, ves que, y ahora cuando ves que, pues, por ejemplo, la organización de esta asociación de Dona Médula, Dona Vida, que hostias, que igual un granito de arena puedes aportar, Claro. pues hostias, te va Claro, llenando. no, y son porque tu madre entiendo que hasta que le diagnosticaron el mieloma tenía una vida normal. Te quiero decir que nunca sabes lo que te depara la Nada, vida, nada. ¿no? De O un sea, día para no otro había cambia estado todo. enferma y de repente Eso es. te cambia la vida y, Sí, y de es lo hecho, que hay, ¿no? de hecho mi madre, ya te digo, es súper activa, o sea, marchas de montaña, de todo, o sea, y fue de un día para otro, De un de día empezar para a otro. encontrarse mal en Navidad, que nos juntamos toda la familia, de andar horas, pero ellas horas y horas, no ser capaz de andar 10 minutos. Claro, claro, claro. Y se qué me notaría. pasa, hiper cansada y al de nada hacerle pruebas. Y se lo diagnosticaron sí, rápido. sí. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que, bueno, por lo menos esté controlado, bueno, pues de que esté ahí, que te acompañe además. Sí. Y seguro que cuando llegues allí le abraces y seguro que tienes alguna palabra especial que le vas a decir en ese momento. Sí, algo habrá que pensar. Algo habrá Pero que yo pensar. creo que ya le hemos dicho todo. Uy, es que hay el mes y pico que hemos tenido en cruces dentro Claro. de una habitación como esto. O sea, ya está en casa ya. Sí. Y ahora ya está puede en empezar casa. a llevar vida normal, Sí, etcétera. ahora vida ya normal. De hecho, ya empieza a hacer más vida normal de la que debe porque hay que echarle el freno a mano. Bueno, pues Y- otra de las cosas que tienes que hacer cuando llegues al Obradoiro es mandarnos un mensaje, decirnos sí, lo he sí, conseguido os mandaremos. y haremos algo porque la verdad que es un reto Sí, maravilloso, os ahí mandaremos vemos. un vídeo. Bueno, ¿cuánto es además de desnivel? Creo que pone ahí Creo en el que es cartel. unos 11.000 aproximadamente. o algo 11.000. así, sí. Salimos el sábado, ¿me has dicho? Día... Sábado día 11 de Día julio. 11 de julio y el domingo ya llegas. Bueno, pues va a ser apoteósico, ¿eh? Sí, a que nos den algo ahí para tomar y volvernos en bici. Nada, un albariño y de vuelta. Uy, entonces no, ahí me quedo sentado. Ahí yo. te quedas. Sí. Hombre, después de 2 días sin dormir, pedaleando, pues madre mía. Sí. Pues Xavier, seguro que lo vas a conseguir y Muchas gracias. de verdad que es muy, muy grande lo que haces y bueno, pues nada, a por todas y nada, a llegar ahí y sobre todo un abrazo muy fuerte a tu madre, De vuestra parte. que es que las madres son muy grandes, Lo ¿verdad? sois todo. Lo son Lo todo. sois todo. Es que ricasco. Suri. Bueno, pues aquí tenemos, como decíamos, a un supercampeón, una Eso. persona que se supera, que además que, bueno, pues lo hace por un motivo maravilloso y que, como decíamos, bueno, pues es un reto impresionante. 48 horas como máximo. Él dice que lo va a hacer en 40, desde Roncesvalles a Santiago en bicicleta, pedaleando, pero por una promesa que le hizo a Samachu Catalina y que seguro que la va a conseguir. Así que nada, nos vamos a quedar con unas imágenes que nos ha enviado Xavier y bueno, le vamos a ir siguiendo. Así que nada, enseguida vamos con ello y tenemos todavía otra cosita más por delante. Hay promesas que se hacen sin saber si algún día tendrás que cumplirlas. Promesas que nacen en el peor momento posible. Él hizo una cuando todo parecía perdido. Y hoy está a punto de demostrar hasta dónde puede llegar alguien cuando lo único que tiene es una promesa. Es mi amigo Xavi. Nos conocemos desde hace muchos años. Hemos corrido carreras de ultradistancia, hemos coincidido en maratones de mountain bike, hemos estado horas y horas encima de la bici, pruebas de resistencia que nos han puesto al límite. Pero esta vez no era otra carrera más. Esta vez había algo distinto. Porque detrás de todo había una historia que yo no conocía del todo. Una historia que empezó en un hospital. Su madre, el cáncer, días difíciles, incertidumbre, miedo. Y en medio de todo eso, Xavi tomó una decisión. Sí, pues esto empieza, pues en Navidad nos juntamos toda la familia en una casa rural para celebrar la Navidad y tal, y
pues empezamos a darnos cuenta que mi madre, no, de ser una persona físicamente fuerte e hiperactiva, a que no es capaz de ir a una marcha que solimos ir toda la familia. Bueno, pues vamos con temas relacionados con la salud. Escuchar bien, qué importante, y además, bueno, pues es algo que muchas veces lo normalizamos hasta que empiezan a aparecer algunas señales, ¿no? Muchas veces pequeñas señales que no siempre identificamos con una pérdida de audición. Subir el volumen de la televisión, pedir que nos repitan algo de una conversación o tener dificultades para seguir una conversación, algo tan simple como ello, pues pueden ser algunos de esos primeros síntomas que nos van a indicar que estamos sufriendo una pérdida auditiva. Según los especialistas, como decimos, los problemas de audición no afectan únicamente a la capacidad de oír, sino que, como estamos contando y hemos repetido en más ocasiones, bueno, afectan a las relaciones sociales, a la comunicación, bueno, a volverse a veces más apático incluso. Para hablar de todo ello, de la importancia de cuidar la salud auditiva, está con nosotros, ya ha estado en más ocasiones, Dayana Martínez. Ella es directora de las clínicas CODA, que son especialistas precisamente en cuidar nuestra audición y en la tecnología más avanzada en audífonos. En fin, de todo ello vamos a hablar hoy con Dayana, como siempre, así que bienvenida, Dayana. Bueno, y decíamos, y lo hemos repetido, a veces somos un poco cabezotas. No hacemos caso a esas señales porque decimos, bueno, no le damos importancia. Cuando uno no ve bien o nos duele una mano, vamos al especialista. Y sin embargo, la audición parece que lo dejamos en un segundo plano cuando nos trae unas consecuencias, decíamos, importantes, ¿no? A nivel de relación, de comunicación, etcétera. Sí, así es. Por algún motivo, la audición siempre es el gran olvidado, ¿no? Nosotros nos gusta recalcar mucho en la clínica la importancia de la revisión auditiva. Es indolora, es un momento, y podemos valorar desde el simple hecho de que la persona tenga un tapón que esté haciendo que oiga peor, o que pueda haber un problema auditivo, una pérdida auditiva que conlleve ciertas dificultades, aislamiento social, familiar, que la persona empiece a entender peor cuando está en entorno ruidoso, que la tele la suba muchísimo de volumen y sea un problema un poco de convivencia en casa. Entonces, siempre intentamos hacer mucho hincapié en la importancia de revisar la audición. Bueno, esas serían un poco algunas de las señales que ya nos pueden indicar, ¿no? Porque hay que decir que muchas veces no es la propia persona, sino la familia, ¿no?, la que se da cuenta, y bueno, pues a veces la persona que lo está sufriendo se pone un poco a la defensiva, ¿no? Porque claro, quizás en su mundo se está quedando un poco fuera del contexto, ¿no? Y no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de lo que está pasando. Efectivamente, la mayoría de los pacientes que vienen a la clínica suelen venir porque algún familiar, algún conocido, algún amigo que nos quiere, nos intenta ayudar, Claro, ¿no? Y nos acompaña a que tenemos un problema y a ver si le podemos poner solución. Hay que perder un poco ese miedo a la solución, a la pérdida auditiva, porque como te he dicho antes, no siempre conlleva el uso de un audífono, y si lo conlleva, a día de hoy el audífono es pequeño, no molesta, no mete ruido, o sea, es una solución muy eficaz. Pero hay otras muchas veces que hay problemas que se pueden solucionar sin necesidad de poner audífono. Claro. Sí, porque muchas veces es verdad que tenemos esa imagen de los audífonos, aquellos con aquellos cables que se veían desde lejos. Es que no tiene nada que ver. Yo he visto, bueno, pues los que tenéis en vuestra clínica y, bueno, algunos, bueno, que los podemos ver, ¿no?, si nos metemos en vuestra web, y es que es una tecnología súper avanzada y con unos resultados maravillosos, la verdad. El típico audífono que nos viene a la cabeza que tenía un familiar hace 5, 10, 15 años, ha cambiado una barbaridad. Así, al igual que han cambiado los móviles, han cambiado las televisiones. Es que esto es tecnología. Si comparas la tecnología de hace 15 años con la actual, hay un mundo. A día de hoy los audífonos pueden conectarse con la tele. Eso, y con el móvil, que es lo que me dijiste. Con el móvil, puedes oír la llamada de teléfono, puedes ir a andar y escuchar música a través de los audífonos. Son pequeños, son estéticos. Es un mundo que ha cambiado tanto y que afortunadamente sigue cambiando a mejor, que por suerte las soluciones cada vez son más y mejor. Y esto es cuestión de edad, Dayana, te quiero decir, ¿hay alguna edad a la que es obligatorio ya, entre comillas, hacerse una revisión auditiva, o puede aparecer a cualquier edad? A ver, no necesariamente es por edad. Hay mucha gente joven que sufre pérdida auditiva por diversos motivos, pero sí bien es cierto que con la edad, con el paso de los años, el oído se desgasta, al igual que se desgasta la vista, al igual que se desgastan las articulaciones. Claro. Entonces, nosotros siempre aconsejamos que una persona revise la audición cuando note dificultad, note que hay algún problema, o a partir de los 55 años hacer una revisión anual o cada 2 años, con el fin de valorar cómo está la audición. Pero no siempre está relacionada con la edad.
a diferencia de lo que mucha gente cree, ¿no? Que Claro. la pérdida auditiva es porque soy mayor. No. Te sorprenderías la cantidad de pacientes jóvenes que tenemos en clínica y que bueno, pues por diferentes motivos la audición ha ido reduciéndose. Seguro que hay muchas personas que nos están viendo y que se están sintiendo identificadas con todo lo que está contando Dayana. Hemos además abierto nuestro WhatsApp y hemos recogido algunas preguntas de esas que nos inquietan muchas veces, ¿no? Y que hoy tenemos la oportunidad de poder solventarlas y de que Dayana nos dé una respuesta a nuestras dudas. Así que vamos a ir con una de ellas para ver qué es lo que nos preocupa en cuanto a nuestra audición. Hola, yo tengo unos audífonos de hace 4 años y se han estropeado y donde los compré me dicen que no tienen reparación. ¿Qué puedo hacer? A ver, muy importante, claro, porque pensamos, esto vale un dinerito y hay que repararlos, bueno. Es una duda muy habitual, Sí, ¿vale? Un audífono de 4 años no está obsoleto, no está para tirar. Siempre podemos buscar una solución. ¿Yo qué le recomendaría a esta persona? Que llamase, que nos dijese el modelo de audífono y nosotros lo que hacemos es valorar ese fallo que pueda tener el aparato y a partir de ahí damos un presupuesto de reparación que es gratuito y es sin compromiso. No se pierde nada por valorarlo, Claro. porque al igual que llevas un coche al taller y se puede reparar, los audífonos también se pueden reparar, da igual los años que tengan y la marca que sea. Ujú. Hablaba de audífonos, pero hay algo también que nos acompaña ya en el día a día, que son los auriculares, ¿no? Es, bueno, pues casi esa prolongación de nuestro oído que muchas veces vemos, sobre todo en personas jóvenes, etcétera, ¿no? ¿Interfiere o, bueno, de alguna manera nos puede contribuir a una pérdida de audición importante el abuso de los auriculares? El abuso del auricular bueno no es para la audición, sobre todo si los volúmenes son excesivamente altos y las horas de uso son muy prolongadas. Siempre recomendamos que sea un uso ocasional y que el volumen no sobrepase entre el 40 y el 50%, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es el tiempo de uso, la exposición a esa sonoridad fuerte, ¿no? Ujú. Decíamos que todavía, bueno, ya no solamente por la imagen que nos evocaba aquellos tiempos en que eran de otra manera, sino que sigue habiendo a veces como un mito, un cierto rechazo al uso de audífonos. Parece que socialmente, pues no sé, nos sentimos de otra manera o hay quienes tienen esos mitos. ¿Esto sigue existiendo? ¿Qué se le puede decir a esas personas que todavía creen que no, que ellos oyen, que no tienen por qué ponerse un audífono o porque tienen esos tabús todavía, ¿no? Afortunadamente la sociedad está cambiando en este sentido y la gente cada vez está más abierta a ponerse unos audífonos cuando hay una dificultad auditiva, al igual que mucha más gente lleva gafas, ¿no? Yo lo que le diría es que al final el audífono lo que está haciendo es solucionar un problema auditivo y un problema social. Cuando una persona no oye, lo que tiende a hacer es aislarse. ¿Qué ocurre? Que empiezo a dejar de ir a reuniones de amigos, dejo de estar con la familia porque no puedo seguir la conversación. No vería al audífono como un enemigo, sino como un amigo, una ayuda para solucionar esos problemas. El aislamiento social yo creo que es mucho peor que el simple hecho de ponerte un aparato que no molesta, que no pesa y que lo único que va a hacer es ayudarte a recuperar esa audición. ¿Cuáles serían un poco las últimas tendencias o no sé si hay algún modelo o alguna tecnología, especialmente algún uso nuevo de todo lo que tenéis en Clínica Coda? Mira, la última tendencia, lo último que ha salido ahora es un producto que es prácticamente invisible, ¿vale? Que tiene una conectividad muy potente, que conecta directamente, como te decía antes, al teléfono móvil, cosa que es muy importante porque los audífonos, cuantas más cositas le vamos metiendo, ¿no? Más potencia, conectividad, ese tipo de tecnología ocupa espacio. Y ahora el desarrollo de la tecnología ha permitido en un espacio muy pequeñito poner mucho volumen, mucha potencia y una conectividad muy potente para oír la tele. O sea, es un producto que es excesivamente estético, prácticamente diría yo que invisible, y con conectividad para que puedas hacer tu día a día. Tendrá, me imagino, una batería, una vida útil, ¿no? Se cargan, yo desde la ignorancia, se cargan como un teléfono móvil, no sé, ¿cómo va? Hay dentro del mismo modelo siempre hay dos opciones. Un audífono recargable con una batería que se carga en 4 horas, hace una carga completa y da 24 horas de autonomía. Y una opción de pila de usar y tirar que dura aproximadamente una semana.
El cambio de la pila o la carga de la batería es súper sencillo, no es ningún problema para ningún usuario. Entonces, siempre la persona dentro del modelo de audífono que necesite va a poder elegir entre dos opciones. Ajá. Pues la verdad que es muy interesante todo lo que nos está contando, pero seguimos teniendo esas dudas que queremos hoy rescatar de nuestro buzón, así que vamos a ver qué más nos preguntan. Hola, necesito ponerme audífonos y me gustaría saber cuánto cuestan aproximadamente. ¿Hay opciones para diferentes presupuestos? Claro que muchas veces pensamos, uy, esto es, vamos, me voy a quedar sin un duro. Y vamos a ver, habrá de todo. Es una de las dudas más frecuentes porque obviamente la economía es una inversión y la economía hay que mirarla. Yo siempre, bueno, lo que le recomendaría a esta persona es que valore y que se haga un estudio auditivo para valorar realmente lo que necesita. No siempre el producto más caro es lo que uno necesita ni lo más barato. Claro. Hay que seleccionar el audífono que esa pérdida auditiva necesita y el estilo de vida. El precio del audífono, o sea, a día de hoy tienes audífonos desde 30 euros al mes, que se adaptan prácticamente a cualquier bolsillo. Sí, sí. Pero hay que ver exactamente el estilo de vida, si está laboralmente activo, si está en entornos muy ruidosos, si ese audífono necesita una tecnología que sea muy avanzada porque se tenga que adaptar a diferentes entornos, o una tecnología más básica porque tenga una vida más sedentaria. Y sobre todo, y recalco, y muy importante, el precio es importante, pero es más importante escoger bien, seleccionar el producto que la persona necesita, porque no es solo una máquina, es la máquina del audífono que me voy a comprar, el ajuste del profesional que está detrás, que es importantísimo, y luego toda la vida útil y todo el servicio postventa. Supongo que vosotros, ¿no?, en una primera consulta, ¿no?, o en varias, no lo sé, asesoráis un poco cuál es el producto que más se ajusta a las necesidades de esa persona, ¿no? Le decís, oye, pues mira, yo creo que en base a estos estudios necesitas esto. La gente no sé, recibe bien vuestros consejos, se deja asesorar, se deja... Afortunadamente sí, se deja asesorar, al final para eso viene a la clínica, para que un especialista te ayude, ¿no? Tú vas buscando ayuda y nosotros siempre intentamos ayudar con claridad, con facilidad. Siempre tenemos una primera consulta que es gratuita, se hacen las pruebas, se valora el caso en concreto y a partir de ahí decimos el modelo que necesita, enseñamos la estética, el presupuesto, obviamente. Y siempre trabajamos con un periodo de prueba previo que conlleva entre 30 a 60 días que la persona antes de comprar nada se lo va a poder llevar y utilizar en esas situaciones en las que tiene dificultad. Y si finalizado el periodo de prueba realmente recupera audición y mejora, adelante. Y si no, lo devuelve. La verdad que yo creo que, bueno, más claro agua y es muy importante, muy significativo todo lo que nos está contando Dayana. Además, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque, la pérdida de audición no solamente influye, pues, en eso, en temas, bueno, pues de no puedo escuchar la tele, le pongo más alto, no puedo hablar en una conversación, tengo que pedir que me repitan, sino incluso en la memoria, la comunicación o incluso el estado de ánimo. O sea, son aspectos muy importantes. Al final, si uno no recibe la información correctamente, difícilmente puedo seguir las conversaciones o difícilmente puedo retener, ¿no? Un caso muy concreto que suele ocurrir es la desconfianza frente a los familiares, porque creo que no me han contado cosas que realmente me han contado, pero yo no he oído, ¿no? Claro. Y esto, acompañado a la edad que es más avanzada, pues esa desconfianza también se agudiza. Es un cúmulo de cosas, no es solo no oír porque pongo la tele alta, es un cúmulo de cosas lo que conlleva la pérdida auditiva. La verdad que sí. Desde vuestra experiencia, ¿no?, en CODA Centros Auditivos, ¿qué es lo que más agradece una persona cuando pues realmente ya lleva ese audífono un tiempo y ve que está recuperando, ¿no?, la audición? Cuando vuelven a vuestra consulta, ¿qué es lo que os dicen que más agradecen? Sobre todo son las relaciones personales, que es donde la gente suele notar más dificultad. El poder estar con mis hijos, el poder estar con mis padres, el poder estar con mis amigos y poder seguir la conversación y ser partícipe. Es volver a socializar, ¿no? Volver a vivir casi. El ser humano sin socializar no es nada, ¿no? Claro. Al final las relaciones sociales son muy importantes y es lo que la gente más agradece, el poder tener la seguridad de que voy a ir a tomar un café con una amiga y no voy a estar todo el rato pendiente de que quizás no me voy a enterar ese sufrimiento interno que tiene la persona que sufre pérdida auditiva, que lo lleva por dentro y que es silencioso. Estar relajado y saber que la información me va a llegar sin tener que estar pendiente, eso es algo que la gente agradece muchísimo. Qué importante. Muchas veces decimos que oímos pero no escuchamos, pero lo de escuchar y no oír, eso es importantísimo. Creo que nos queda alguna cuestión en nuestro buzón, vamos a dar paso.
Hola, a veces cuando estoy con mi familia o con amigos, oigo que hablan, pero me cuesta entender lo que dicen, sobre todo si hay varias personas hablando a la vez o con ruidos de fondo. ¿Qué me recomiendas? ¿Podría necesitar audífonos? Bueno, pues es Un caso claro. un caso muy habitual que obviamente lo que le voy a recomendar a esta persona es que se haga un estudio auditivo, porque la dificultad de entendimiento, sobre todo en entornos ruidosos, está directamente relacionada con la pérdida auditiva, que puede que sea una pérdida auditiva o puede que sea otra dificultad. Pero lo primero, hacer una valoración, que son 20 minutitos, que es indolora, y que a partir de ahí el especialista pueda valorar si hay una pérdida auditiva y si se puede solucionar con audífonos, pues que expongan las opciones de mejoría. Bueno, vamos a recordar, ¿nos recuerdas la dirección, Dayana, dónde estamos, para cualquiera que quiera acercarse? Nosotros estamos en Gordoniz número 9, dentro de la clínica Indautxu, ¿vale? Somos una clínica especializada en todos los trastornos auditivos y bueno, invito a todas aquellas personas que sientan dificultad, que nos visiten, que les vamos a atender con cercanía, con claridad y siempre intentando ayudar y solucionar esos problemas de audición. Ahí vemos el teléfono 944 072 059. Tan fácil como levantar el teléfono o pasarse por la clínica Indautxu, donde tienen, bueno, pues donde está en Clínica Coda, centro auditivo en Bilbao, como decimos, y bueno, muy importante no dejar siempre una primera visita que es gratuita, como nos decía Dayana, y más vale prevenir, ¿no? Porque hay, bueno, pues de dejarlo, de retrasarlo, a ir un poco a tiempo, yo creo que las soluciones pueden ser muy diferentes, ¿no? Hay un mundo entre coger una pérdida auditiva cuando está empezando y cuando ya es muy grande, la adaptación es completamente diferente. Frente a lo que mucha gente piensa, ¿no? De, no, yo voy a esperar a no oír nada. No, es que igual si esperas a no oír nada, cuando vengas, poco podemos hacer por ti, ¿no? Claro. Es así. Si tuvieras que dar un consejo, Dayana, a una persona para cuidar nuestra audición durante toda la vida, ¿cuál sería? No exponerse a ruidos muy fuertes, lo primero. La sonoridad muy potente, altavoces, conciertos, o sea, siempre tener un poquito de precaución con los ruidos, proteger frente a infecciones y demás, y hacer una revisión. O sea, revisar, o sea, cuando tienes algún problema haces una analítica, es algo preventivo, ¿no? Revisar es lo más importante. Pues desde luego que sí, la verdad que es algo, bueno, muy, yo creo que o es que últimamente afecta a más personas o es algo que en los últimos tiempos ha sido una revolución, pero es verdad que el tema de la audición, y lógicamente está cobrando un peso importante porque quizás era el gran olvidado, como decías, ¿no? Y bueno, hoy en día no tenemos excusa porque la tecnología es totalmente avanzada y todo lo que nos ha contado además Dayana, clarísimo. Yo creo que, bueno, que no hay ninguna excusa para no hacerse una valoración si notamos esos primeros síntomas que nos pueden cambiar la vida. Así que es que ricasco, muchas gracias como siempre, Dayana. Clínicas Coda, especialistas en audición, en el cuidado de nuestros oídos, de nuestra audición y, como decíamos, importantísimo, sobre todo, pues eso, antes de aislarse, antes de esperar a que eso vaya más, a las primeras señales no hay ninguna excusa para no ir. Así que nos despedimos con Clínicas Coda, con el centro especialista en audición en la calle Gordoni, dentro de la clínica Indautxu. Y como decimos, bueno, pues dentro de 7 días más cosas de este y otros temas. Les esperamos.